podemos decir que arrancamos ya el programa, porque para decir buenos días es difícil, ¿eh? Difícil es decir buenos días porque no hay nada de bueno por todo lo que aconteció el día de ayer. Deja una mancha imborrable en el fútbol. Arrancando un programa más el día jueves. Qué difícil arrancar así, mi querido Robert, ¿eh? Difícil por lo de Cerro y difícil por lo que pasó en Avellaneda. Realmente lo de Avellaneda es una noche de luto para el fútbol. Y lo de Cerro, a mí me duele mucho cuando veo equipos paraguayos jugar como jugó Cerro esta llave. Cerro jugó en La Olla como si el empate fuera beneficioso para Cerro. Y Cerro jugó en La Plata como si hubiese ganado en La Olla. Sí. Entonces, no se jugó. Yo creo que Martínez hizo tanto aquí como en La Plata esquemas para quedar bien él, para que no sea una derrota, para que no sean derrotas y una eliminación que afectara, digamos, a su nombre. Él sigue diciendo que compitió. Y Estudiantes no era un equipo para competir nomás. Estudiantes no era Palmeiras, Estudiantes no era Racing, e incluso contra estos jugadores salir realmente a competir, entonces, si ese va a ser el verbo que vas a usar. Pero no competiste, te cuidaste, Diego Martínez, demostraste ser un técnico pijama para entre casa, porque aquí tu equipo hizo 10 goles en 3 partidos y no hizo una jugada de gol ayer, una. En La Olla hizo una, aquella que se tiró Iturbe, después sí tuvo un tiro, un rebote de Iturbe también con la derecha, nada. O sea, no fue el equipo ganador que sale a arrasar. Y no hay por qué no intentarlo, por lo menos contra este equipo de Estudiantes. Un equipo discreto, digamos un buen equipo, digámosle que fue un buen equipo. Pero ¿quién es la figura ahí en Estudiantes de esa que vos decís, mira quién juega en Estudiantes? Nadie. Un equipo absolutamente normal, ganable, pasable. Y sin embargo, no te jugaste, Diego Martínez, como tenía que haberse jugado un equipo en esas condiciones. Y después está lo otro, después está lo de los jugadores. Sí. Pedimos por Pachi. Mamá y querida, acá sí que podríamos, si tuviésemos grabado, poner la ironía de Pettengill. Pachi, ¿jugó? Es una gran pregunta. Esa fue la pregunta que había hecho aquella vez. Y nos preguntamos ayer. El Iturbe, que acá mencionamos ya está para la selección. Una jugada no hizo. Una sola. Una. Entonces hay cosas que a mí me duelen cuando veo un equipo paraguayo, inclusive con equipos que son superiores, como por ejemplo aquella de Olimpia contra Flamengo, que Olimpia jugó el 1-10, un arquero y 10 tipos ahí delante del arco. Un partido en el que terminó jugando de enganche David Luiz. Lo que pasa es que perdió 1-0 y se festejó el 1-0 y le salió a Chiqui porque después Olimpia dio vuelta al partido. Pero yo no quiero ver más jugar. Pasó lo mismo, y ya le doy la palabra a los compañeros, me pasaba lo mismo con Garnero. Sí. Garnero tuvo 2 excelentes planteles durante varios años. Primero en Olimpia y después en Libertad. Y después ni quiere decir lo de la selección. Pero también demostró ser un técnico pijama. Y esa mentalidad es la que nosotros no conseguimos romper. Esta era, para mí, era una llave pasable por Cerro Porteño. Pero Cerro no se jugó de la manera en que tenía que jugarse. Yo rescato ayer los intentos de Blas Riveros y de Fabricio, cada uno por su lateral, pero nada más. Coque, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan, chat? Yo estoy bien, excelente. El fútbol es un deporte hermoso y de igual manera mal también para decir eso. Pero después vamos a hablar de eso. Igual manera, estoy bien, hermoso día. ¿Qué tal están ustedes, muchachos? Yo les veo muy bien, ¿eh? Les veo muy bien. ¿Por qué esa alegría, Coque? ¿Qué es lo que...? Primero que nada, quiero agradecer a Don Quijote que nos hizo un ¡Qué Radio grande, 71 Don personas. Bienvenido a toda la gente de Don Quijote! Quijote. Quédense con nosotros. Segundo, muchachos,
Ganó mi equipo de La Plata. Ah, ganó tu equipo de La Plata. Está en Nunca modo- Lobo, está en siempre modo pincha rata. Franchella. Franchella también. Nunca Franchella. Lobo, siempre pincha rata. ¿Entendés? Para mí ganó el equipo que tenía que haber ganado. Bueno, no, empató. Bueno, pues Claro, clasificó, claro. vamos a decirle, clasificó. Para mí fue una victoria. Que también jugó ya. de chico, dicho sea de paso. Sí, no, un desastre. Dicho sea es un de paso, desastre la forma Estudiantes. que jugó Estudiante, Mamá, qué lindo. lamentable. Lamentable. Pero bueno, Y con esa manera de jugar, Cerro no llegó Y una hablando sola de vez. lamentable, ¿cómo te va, Franco Arrosa? ¿Todo bien? Yo estoy feliz. Fuera bola estoy feliz. Con ¿Estás alegría. feliz? Estoy feliz porque Dios es grande, hermano. Dios es grande, Dios da muchas oportunidades a tanta gente. Dios es un tipo que pone cada cosa en su lugar. Y hay gente con mucha suerte, gracias a Dios, justamente. Como Jorge Morel, que es un limitado mental, limitado físico, no sabe dar 2 pases seguidos, no sabe salir bajo presión. Y Jorge Morel es un tipo que, gracias a Dios que es tan grande, 2 millones le salieron mal al Club Cerro Porteño, 2 palitos, una ganga. Y juega así y no está a nivel para jugar nada, nada. Es limitado mental y físico. Dentro de la cancha, evidentemente. Es un pésimo jugador y yo no tengo idea con qué negociado vino a Cerro Porteño y me da vergüenza. Yo, No, sí, aparte me duele la cola. Gracias. Gracias a todos. Le mando un saludo. perdón lo que voy a comenzar diciendo, pero quiero hablar. Quiero hablar. Es más, lo anoto porque le quiero hablar a Martínez. Con el perdón de la palabra, Martínez, sos un cagón. Es lo que demostraste acá en Paraguay, un partido donde tenías que haber ganado, un partido en el cual saliste a proponer y tratar de sacar un empate. Ayer pusiste a jugadores que no quieren jugar en Cerro. Hay jugadores que no quieren tener la camiseta del Ciclón, que parece que no le importa Cerro Porteño. Rescato algunos nombres: Fabricio Domínguez, Blas Riveros, Aliceda, Araujo, Martín Arias. Pero después, Pachi Carrizo, Cecilio Domínguez, que entró un poquito, igual jugó por lo menos algo. Después, Morel. ¿Qué hace Morel en la mitad de la cancha? Robert Aito Pineda Mota. Impresionante. Fabricio Peralta, hermano querido, volvió a jugar fútbol. ¿Qué te pasó? ¿Te creíste estrellita? Te fuiste a Brasil y creíste que lo conseguiste todo, pero en realidad no conseguiste nada. Porque lo único que hiciste es irte a calentar banca. Y en este Cerro mereces calentar banca. Mereces calentar banca. Ayer casi cometiste ¡Soñora! otra mano. Y Soñora que ingresó. Pero ¡Eso, Martínez, Soñora! Martínez, vos pico está bien de tu cabeza. Vos pico sabés en qué club estás. Vos solamente estás capacitado para dirigir equipos medio pelo. Abajo de media tabla. No podés dirigir Cerro. No podés dirigir Boca. Los clubes que vos dirigiste son abajo de la mitad de la tabla. No te da. No te da. Ni en Argentina ni en Paraguay y donde te vayas. Porque sos un cagón. Sos un cagón. Sos cagón, Martínez. Date cuenta, andate al psicólogo, hermano. Y de vuelta salimos ¿con qué? Competimos. Competimos. Y competimos. Como si fuera que la palabra competimos te damos la clasificación. No ganás un carajo. Y lo único que a Martínez le sostenía como director técnico era la Copa Libertadores. Ahora Ahora al revés. es la Copa de Primera. Y ojito, que no te dé vértigo la punta. Que no te dé vértigo la punta. Porque siempre le da vértigo la punta a Cerro Porteño. Faltando 3 fechas, ¡pum!, se cae el proyecto. No estamos para estas cosas, muchachos. No puede ser. Y perdón que me vuelva loco. Pero el partido que vi ayer... No. ¿Qué es eso, Robert? Contame. Como partido fue horrible. Como partido lo fue horrible. O sea, hubo una atajada de parte de Arias y nada de parte de Muslera. Se jugó en el mediocampo. Los dos arcos estaban absolutamente al pedo. Los dos arqueros podían tomar mate, tereré, lo que cada uno quisiera. No vi a un equipo de Cerro jugándose por ganar. Entonces, parecía que Cerro había empatado, que había ganado en la olla.
Si hubiese sido así, hasta podríamos decir Cerro hizo su partido, porque además lo que hizo Estudiantes fue lamentable. Sí. Lo que hizo Estudiantes fue lamentable. Lo sacó lo ya hace 3, que nosotros acá lo estábamos adorando. Perdimos medio programa hablando de Sí. ese 3. Y no jugó. Y resulta que No después jugó. no, pone otro volante de contención y termina jugando Estudiantes el 6-2-1. Muslera dice, yo los perros, jueguen nomás ustedes, dice. Sí. No, Cierto. No, fue muy feo. Y después el broche de oro fue lo de Soñora. O sea, ¿Qué hace? Diego Martínez, si usted separa jugadores, es por algo. Es por algo. No vaya a decir, pero iban a venir refuerzos. No, usted los separó del plantel. A 3, ¿verdad? A Chico, a Araujo Sí, y a sí. Soñora. Y resulta que aparece Soñora ahí con ese ireísmo que tiene. No, la verdad que no se entiende. Así entiende. como antes del partido, aunque siempre digo esto, es subjetivo eso de que para mí tenía que jugar, porque a lo mejor Coque dice tenía que jugar fulano, no tenía que jugar fulano, pero a mí me parecía que desde un principio, un equipo que necesitaba dar vuelta al partido, tenía que haber jugado con Araujo de entrada. Araujo y Torres. Y después elegir entre Pachi y Aliceda. Sí. O sea, Iturbe, Torres, Y Araujo. Araujo y el cuarto entre Aliceda y Pachi. Que acá, lo digo, porque además lo dijimos, pero me hago cargo de Pachi. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en mente el Pachi Pijama. El Pachi que también aquí juega hasta los 60 minutos más o menos de cada partido cuando es titular y te puede marcar una diferencia. Cerro está lleno de jugadores que terminan su partido a los 60 y algo. Vos a partir de los 60 y algo, Olvídate. ya no podés contar con Pachi, No. ya no podés contar con Iturbe, ya no podés contar con Cecilio si Cecilio entra de titular. Olvídate de Entonces- Torres. Entonces, algo pasa. Acá le sobra. Acá va a salir campeón, no sé si invicto, como dice Franquito, pero campeón tiene todo. Acá arrasa. Y eso es lo triste. Porque ahí uno termina dándole la razón a gente que dice, pero Robert, después jugamos contra... Y es triste, porque yo sigo creyendo que Cerro podía pasar esta fase, que Cerro podía pasar Sí. Estudiantes de La Plata. Para nada, era un equipo impasable. Con la gestión Entonces, Zapac, Cerro Porteño jugó. Eso duele realmente. Mira Ojo esto. con esto, con la gestión Zapac, Cerro Porteño jugó 21 ediciones en 15 años y se eliminó en las 22 ediciones, dice. 15 Libertadores y 7 Sudamericana. ¿Qué es lo más lejos que llegó Zapac? Una semifinal. Semifinales. Una vez en 15 años. Semifinal 2011. ¿o Una qué? semifinal en 15 años. 2011, ¿verdad? Sí, 2011. Una semifinal. Gestión en 15 Zapac, años. gestión En los Zapac. 90 Cerro había llegado 2 semifinales prácticamente de Sí, corrido. creo que fue 92, 94. Acá, por ejemplo, Si no me Alfonso equivoco. Anto, gran hincha del, 98 también llegó a semifinales. Por eso te del digo. Ciclón, dice, ¿cómo vas a meter en Libertadores a alguien que aún no tuvo minutos en el torneo local? No se entiende. Soñora, ¿sabe qué Soñora cumple un meme? ¿Sabe cuál es el meme? A mí me invitó un amigo. ¿Y sabe quién es el amigo de Soñora? Diego Martínez. En serio, y no es para reírse. No es para reírse, no es para nada gracioso porque para mí es bochornoso. Ay, Es bochornoso. Lo último que faltaba era que, ¿sabes qué? Que agarren y cambian a Lucas Quintana y lo pongan a Luciati. Eso nomás lo único que faltaba. Era la cereza de pastel para poder decir Cerro Porteño ayer dio vergüenza. Porque dio vergüenza. Y la gente, pobre la gente que se ha ilusionado. Pobre la gente que dijo, mira, esto es otro aire. Cerro Porteño va a salir a ganar. Yo confío en una remontada. Es más, sacaron incluso datos de las hazañas ciclónicas de su momento, el 73 Vasco da Gama, que esto y aquello, y la gente ilusionada, y después se va y se encuentra con un partido de mierda. Qué enojado estás, Marquito. Pero es un partido de mierda, pero claro que voy a estar enojado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Es fútbol. No, es no. fútbol. Lo Es el mismo- fútbol que a mí lo- me gusta. Lo mismo me pasó con ese bulo de 4-0 Olimpia. Ese es Mentira. peor. Mentira. Te burlaste. No me te burlé. burlas. Sí, no me hasta burlé. ahora te burlas. Hasta ahora te burlas. No me y espero, burlo. y espero, Marquitos, ¿Qué? que también te burles de ¿De quién? Franco.
Pero da más para la burla eliminarte en fase de grupos. Honestamente, la gente que dijo eso totalmente de Lulú dice: este pitbull lunga no es más que un chihuahua, Dovaley, Etereín de Maipirida Mota es un cagón y eso que es olimpista. Que soy olimpista. Ah, perdón. ¿Eh? ¿Eh? Le ganó Bulo Bulo. A con mí... que- A mí Es que me... ha pasado. A mí me sorprende lo de Fabricio Peralta, hermano. Me sorprende, yo no... A mí no cada vez logro comprender. me decepciona más porque, ya te digo, yo lo veo a él, el soberbio, luego ya me cae mal, pero a veces hay gente que tiene con qué. Y este chico a mí me da la sensación de que se cree Vitiñas. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Vitiña de la Salada, bro. Exacto. El tipo, y además tiene gestos así, como diciendo, yo soy... Y nada, está de vuelta, Fabricio. Saliste y te fuiste, no sé, 6 meses, después te fuiste a otro equipo, tampoco. Por eso en su momento, y es triste eso, en su momento, cuando comenzaron a llegar estos jugadores a Cerro, yo había hablado del reciclón. Reciclón. Porque eran jugadores reciclados. Eran jugadores cuyas carreras habían venido en picado. Que se dice en picado, no en picada. Aclaro. Así. Arzamendia consiguió ese rotulito que le dan también, el relanzamiento. Sí. Arzamendia consiguió, hizo un buen semestre, fue a Estudiantes de La Plata. Y Turbe ya demostró que es para entre casa. Cecilio también. Y tienen muchos años todavía de carrera. Lo mismo que en Olimpia de Erlis. Fabricio ahora está de vuelta. Había vuelto también. Sergio Díaz también había vuelto de la misma manera. Y creo que hay más gente. O sea, de repente, había girado el espiral, había girado el bolillero, lo que sea, y de repente comenzaron a caer los jugadores, ¿verdad? Con el espíritu del sentimiento. Mentira. Están ahí porque nadie los quiere. Con todavía muchos años por jugar, si vamos por edad. Pero ya van a vegetar. Porque Cecilio Domínguez, salvo un milagro, él lo está demostrando. Pepe Vente. Y Iturbe también. Este era un momento ideal para que Iturbe sacara a relucir todo lo que alguna vez se creyó que tenía. Y por eso está de vuelta. Porque su carrera llegó a un nivel y después comenzó a bajar. Y vino de un equipo, no sé ni cómo se llama, de Grecia. Y es triste que a jugadores así les dé el cuero para arrasar en nuestro campeonato. Sí. Eso es triste. Eso es lo triste. Que este mismo equipo que no generó una situación teniendo que dar vuelta a un partido, viene de meter 10 goles en los últimos 3 partidos y viene de arrasar y va a arrasar en el campeonato. Sí, sigue así. Pero con estos jugadores que pasan el puente de la amistad o cruzan ahí a Posadas y ya no andan. Entonces eso duele y tendríamos que entre todos hacer un análisis del fútbol paraguayo, de cómo estamos jugando, a qué ritmo estamos jugando, porque tiene tantas cosas del fútbol que si uno se da cuenta, un equipo como Estudiantes, que está hoy entre ahí los buenos de Argentina, no le pasó por encima a Cerro. O sea, en ningún momento fue superior a Cerro. Y sin embargo, Cerro no fue capaz de decir, muchachos, vamos que podemos. Por más que el técnico haya armado un equipo así, vamos que podemos. Y no hubo nadie, no hubo un revulsivo, no hubo nadie que se metiera el equipo al hombro. Y en ese sentido, yo hace rato tengo ese pensamiento de Piris Damota. Piris Damota no te va a llevar a ganar ninguna guerra. No. Ni por si acaso. No, es impresionante lo de Piris Damota. Además, tengo acá un dato de marca Zonal. Cerro Porteño totalizó 153 pérdidas de balón versus Estudiantes del día de ayer por Libertadores. Es la cantidad
más alta de pérdidas de balón registrada desde el Cerro Porteño versus Peñarol 2022, donde se alcanzó un total de 170, dice. Yo quiero dar mi opinión sacándome el Sí. fanatismo un ratito. Bien. Sé sincero. Bueno, si vas yo- a ser fuera del fanatismo, sé serio. No, yo voy a ser Ya, serio, voy a ya. ser serio y voy a Dale. decir las cosas. Bien. Para mí, y siempre dije, boludo, siempre dije que Martínez, estos partidos, los caga. partidos importantes son los partidos en que no sabe cómo finalizar. Ayer, el primer cambio que se hizo fue, ¿a quién fue? Pires Mota. Salió Pires Mota, entró ¿quién? Fabricio Peralta. Sí. Fabricio Peralta. Después, en el segundo tiempo lo saca Torres, lo mete a Araujo. Torres que no estaba haciendo un buen partido tampoco. Y después de eso, ¿a los cuántos minutos hizo otra vez el cambio? 80. A los 80 minutos hizo cambios. Y es increíble cómo Martínez no puede sostener o no puede levantar un resultado en partidos importantes. No puede. El único partido importante que pudo sacar adelante Martínez fue el partido de Olimpia. El único. Después del resto, no pudo. Y Martínez, y siempre lo dije, es un tipo que siempre hizo cambios tarde. Siempre hizo cambios tarde y siempre hizo mal sus cambios. Menos Mal. en el clásico. Menos en el clásico. El clásico hizo todo bien. Después, En el clásico también le regala un penal Pérez. Sí. sí. Porque él estaba sentado al lado de su asistente y se le veía la cara a Martínez. Sí, preocupado. De repente llega un córner, un tipo irresponsable como el uruguayo Pérez va. Mete el cuerpo. Le hace un penal, le regala un penal y ahí cambia todo. O sea, tampoco es que Martínez Consiguió el partido, cambió claro. la historia. Yo quiero preguntar algo. Va por Quiero y aparte, perdón, Sí. Marquito, Sí. es un señor mal educado. Es un tipo mal educado dentro de la cancha. Ayer lo volvió a demostrar. Y nos le echaron, no sé por qué. Le sacaron la amarilla. Acá le permiten de todo. Acá chutó una pelota al clásico, metió la pelota adentro otra vez, después entró a la cancha, en cancha nacional cruzó toda la cancha, se pasa gritando y además gritando mal. Ustedes vieron la cara de él ayer. Sí. Ustedes veían la cara de él ayer. Estaba como loco. No, déjate de joder. Lo perdonó Valenzuela. No. Che, yo tengo una consulta. Totina Amarilla, pero jugó, Yepe. Totina Amarilla, pero es jugador de Cerro, pregunto. ¿Qué es Totina Amarilla fue presentado en el Ciclón de Barrio Obrero. Totina Amarilla, pero existe realmente. Hasta ahora lo que hizo fue... Un penal conseguido en el clásico. Sí. Todo el mundo hace bien la cosa contra Olimpia. Totín Amarilla. Literalmente ese es- fue el mejor partido que pudo haber Cerro, que Cerro jugó siendo un partido importante. Cierto. El mejor Cierto, partido. Cierto. El mejor, porque después, partidos de Copa. No podemos meter Nada. los equipos medio pelo que Es que, ganó ¿sabes Cerro. qué pasa? Que ponete a pensar algo. Esta llave iba a ser lo mismo que en el 2011. Si es que ese penal no se cobraba. Ujú. Si es que ese penal no venía la última de Cerro. ¿Y sabes por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque Cerro de local salió a Empatar. Salió Te digo. a jugar defensivamente. Sí. Salió- Cerro tenía que haber Se buscado el puede, partido acá, no allá. se puede A decir que pesarlo. Yo te digo- Totín, se puede decir que Totín es la mentira del fútbol. No, tampoco. sé si la mentira del Puta fútbol tampoco, madre, no. Marquito. Un carajo no hizo en Cerro, boludo. Y además- Dejate de joder. además te digo algo. El sueño húmedo de Cerro Zapac. jugó mejor de visitante que de local. Y acá no hicimos un carajo tampoco. Y acá lo que tenía que hacer, eso es lo que no se Eso es lo que es el tema. Y eso ahora vuelvo a meter otra vez. A Cerro le da miedo a su gente, boludo. Pero- No tiene otro sentido eso. Pero no se jugó. O sea, vos tenés que transmitir eso desde la cancha. Vos tenés que hacerle notar al hincha o al espectador, a nosotros de nuestro lugar, que te estás jugando por algo. Claro. Y entonces nosotros vamos a decir, Cerro se jugó, Cerro puso toda la carne al asador, Cerro hizo esto y no le salió. La que sacó Muslera, la que pegó en el travesaño, la que pegó en el poste, la que erró fulano. Perfecto. Por eso digo, yo separo el resultado neto, puro, duro, que va a la estadística, del desarrollo. Y el desarrollo te daba esa sensación. Y con este equipo
normal de estudiantes. Mira este datazo Qué que nos... fuerte, ¿eh? Mira- Qué fuerte ese dato que tiene. Lee el dato de Fran. Estadísticas de Totín jugando para equipos paraguayos. Jugó en Sol, Libertad y Cerro. 40 partidos y un solo gol. Su único gol fue en Sol de América en el 2014. Y después... no puede ser real este dato. No puede ser real. No, este si dato. Fran te lo tira es porque está No, yo chequeado. sé que es real, pero no puede ser real. No entra en mi cabeza. No Sol entra de en mi América, cabeza. 19 juegos, un gol. Libertad, 12 partidos, 0 goles. Cerro, 9 partidos, No puede ser 0 real. No goles. puede ser real. O sea, me No estás puede diciendo ser que real. Totín en 40 partidos que segundo. jugó en el fútbol paraguayo tiene los mismos goles que Maciel Sí. en 20 y cuántos partidos de Olimpia. No, en media hora de... En media hora de juego. No, déjate de joder. Yo Que quiero lo- pedir no. audio a los muchachos porque me están informando que hay muchos audios. Hay gente que se ha animado a tirar su audio. Yo también te lo digo. Te invito 0986 15 21 80 para que puedas mandarnos tus audios. Ya van a Adelante, por empezar, favor. ya van a Por favor, empezar. adelante. Ya van a empezar los perros. A ver. Buen día en la mesa, a Buen los día. muchachos, a Coque, a Marquito, Último yo. al profe y a Franquito. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Una eliminación Mashra. Qué puta. Se filtró el audio de Franco para Mashra. No. ¿Puedo decir algo? ¿Se Sí. acuerdan las predicciones que hicimos? Sí. ¿Quién dijo que empataba el partido? Formidable. Más audios. Formidable. Adelante. Buen día muchachos ya en la mesa. Caso Marco Trovato. Para mí que hay algo acá muchachos. Algo no coincide. Ya vamos a ver, la verdad ya se comprobó supuestamente que amañó partidos, ¿verdad? Pero no creo que en ese caso haya ocurrido eso. Pues si te- Porque La- en la esa verdad que se oportunidad dice- me acuerdo que tenía un equipazo. Se dice intento. Equipazo tenía. Y los cerristas son los que más se burlan del tema de amaño. Y bajo la presidencia de Marco Trovato se jugó 21 clásicos, de los cuales Olimpia le ganó 10, Cerro ganó solo 5 Arilo. y 6 empates. Pues no tiene nada que ver lo del cerro. O sea que le cogimos gratis a ellos. Bueno. todos esos años. Otro audio, Saludos. otro audio. Mira, Tribunal Otro audio, de otro Arbitraje audio. Deportivo, el TAS, confirmó la sanción de la FIFA contra Marco Trovato. Te doy los datos para que digas que no es así o si es así, porque por gusto colores también. Lo que dice el TAS es lo siguiente. Esta inhabilitación es de por vida para ejercer cargos en el fútbol. Tiene una multa de 100.000 francos suizos. Motivos: manipulación de partido durante su presidencia en Olimpia y no cooperación con las investigaciones de la FIFA. Esto dice el TAS, no digo yo. No es que me gusta, no me Y- gusta. Es así, no es así. Esto es lo que dice el TAS. Habló también Marcelo Beseliares. Beseliares, sí, grande. Dijo Marcelo que la ratificación de la sanción de Marco Trovato es apelable, dependerá del expresidente recurrir o no. Y también dice que Olimpia no será afectado por esta No disposición. le pasa nada a Olimpia. O sea, esto que pasa es de carácter personal contra Marco Trovato. O sea que Cuando esto era no entra. presidente. Pero Fútbol. le quedaría ya, supongo, una instancia extradeportiva. Recurrir al eh, Tribunal Federal Suizo en el próximo. de la próxima hecho- instancia. de hecho, sí. Por eso. Tribunal eso fue Federal Suizo. que ya no es deportivo. Claro, ya otro tema. Que eso fue, si no me equivoco, habría que confirmar bien, pero algo parecido pasó con Guerrero. Guerrero había sido suspendido, después él va justamente creo que a este tribunal, al tribunal suizo, porque el TAS también había ratificado lo del doping, y él gana, puede jugar el mundial y después le suspenden, pero se hizo eso. Y lo que a nivel deportivo, lo que se dice siempre es que cuando alguien va a un tribunal extradeportivo, ya de por sí hay una sanción, etcétera, etcétera, pero al final parece que eso no se cumple. Deportivamente, el TAS es la última. La última palabra. Es Eso la en última- caso es la a última Marco oportunidad. Trovato. Justamente acá Nico Sosa había tirado que ratifica la sanción de la FIFA de por vida para Marco Trovato, es presidente de Olimpia,
por manipulación de partidos. Justamente es lo que informaba Nico Sosa. Y realmente era algo de esperarse. Hay que ver ahora si Trovato decide ir más allá para buscar limpiar a su nombre. Pero bueno, En el fútbol ni ningún deporte más puede ejercer. puede No, ejercer. pero él ya no va a estar en ningún otro lado. O sea, en Olimpia no lo quieren ni ver a Trovato. Esa es la realidad. Olimpia se salva. O sea, yo quiero saber, Olimpia Olimpia no tiene no nada que va a ver. sufrir No, absolutamente nada con el caso Trovato. No. Nada. Nada, absolutamente nada. Claro. Esto es de carácter personal. Personal. Esto es de carácter personal contra Marco Trovato. Esto no tiene nada, no afecta a nada del club. No es como que se dice que se van a sacar las copas, Hola, no pasa nada. que Olimpia se va a ir a la B. No. No Esto pasa es de nada. carácter personal en contra de Marco Trovato. que salió... Ustedes saben que a mí me sigue llamando la atención. ¿Cómo un tipo puede caer en eso? O sea, a eso es lo que yo voy, a la parte práctica, ¿verdad? ¿Cómo el tipo es capaz, o sería capaz, para empezar el talla le dio, pero es que simplemente no me entra en la cabeza de ningún dirigente de ese nivel hacer algo así? O sea, no... La verdad que no entiendo. Están ahí las embarrarse al pruebas. pedo, ¿verdad? Están, Es como embarrarse. Embarrarse. no, es que no entiendo. Mancha su nombre. pero mancha todo, pero además no es un tipo cualquiera. No Claro, es un estamos burro. hablando- Estamos, no sé, no puedo entender. Pero también, y a lo mejor me van a decir que corre por cuerdas separadas, pero tenía un asesor, un asistente que lo están buscando allá por Dubái porque Cierto. enviaba pintura en polvo. Dice, profe, ¿por qué será que ocurrió eso? Dice, porque acordate que Olimpia, esa época, era el más poderoso del fútbol paraguayo, porque a todos le pasaba por encima. Es raro, la verdad, que haya ocurrido eso, Sí, dice. es que totalmente. O sea, llamar, ¿sabes que vos tenés ese equipo y le llamás que sea al back centro de... no sé. No se entiende. No me entra, a lo mejor porque... Dice, manchó a la familia Trovato por amañar partido ante Santaní. Qué locura, dice Infran. Sí. Después dice Es que es acá, así. entonces Cerro sí se vendió cuando Ah. Roque les dio y no consejos, No. dice. Contra Santaní dicen que fue el tema. Qué locura. No, pero se además, habla de además, varios partidos, no, además, solamente obvio, de Santaní. No, fueron 12 partidos. Sí, no, obvio, pero me sorprende que Santaní. Acá. Ganarle nomás bien a Santaní. ¿Viste, boludo. viste que esto dicen que acá dijeron que a la Juventus se le sacó por eso? Ese es una cosa totalmente aparte. Y tantos Porque equipos de se la- dejaron amañar, pregunta. Porque de la Calciopoli, Ujú. lo que pasó en la Calciopoli Sí. fue, o sea, el escándalo que Y fue. el esquema era a nivel fueron varios liga. clubes, porque no fue solamente la Juventus. Fueron el Milan, la Fiorentina, Regina y otros clubes. O sea, estaban metidos varios. O sea, el Calciopoli es algo enorme en comparación a lo que es Trovato, literalmente. No, ahí cayeron también individualmente jugadores como Pablo Rossi, que había sido el goleador de Italia en el Mundial. Eso fue algo muy grande que sí afectó a los clubes, porque por lo visto en las investigaciones se había visto que institucionalmente, de alguna forma, los clubes tenían algo que ver. Sí. Acá Fran dice, Santaní, General Caballero Nacional y Luque en 2 ocasiones. LDU en la Libertadores son algunos, dice. Independiente justamente. también en Sudamericana, que fue 2018. La PF tendría que haber investigado. Claro, en este caso no fue... El tema del Calciopoli fue que el mismo Calcio, Sí. la misma Serie A, fue la que agarró y investigó. Porque no solamente estaba metido un club, sino que estaban metidos varios clubes. Claro. Pero todo el peso fue para la Juventus, que fue... que le sacaron los puntos y le sacaron las ligas, las 2 ligas que ganaron, que fueron del 2004-2005. Entonces, ¿qué pasó? Que también estaban metidos varios otros equipos. Pero el que más influencia tenía en ese tema fue la Juventus. Quiero pasar a otro tema,
porque obviamente en este programa vamos a hablar de lo ocurrido el día de ayer, lo lamentable, estrepitoso, justamente en el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda, un partido cancelado ante la U de Chile, y vamos a arrancar leyendo el comunicado que acaba de sacar justamente el conjunto rojo. Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América Ricardo E. Bocchini, que obligaron a la cancelación entre nuestra institución y la Universidad de Chile por parte de la Conmebol. De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante. Desde la previa del partido, en primera instancia, adelante, ¿sí? Seguí, después yo quiero decir. Perfecto. En la primera instancia atacaron e incentivaron al sistema cerrado de cámaras de seguridad y luego procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector. Seguidamente encontraba la parcialidad visitante, utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnias hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales. ¿Querés decir algo? Yo voy a decir algo. Este comunicado me parece una falta de respeto. Este comunicado es una falta de respeto. Y al presidente de Independiente es un reverendo hijo de su madre. ¿Por qué? Por lo que salió a decir ayer. Salió a decir, no, pero los hinchas de la U se fueron a romper los baños. Violencia es violencia. Los dos tienen la culpa y los dos deben ser suspendidos por 10 años sin jugar copas internacionales. Yo quiero preguntar también algo. ¿El hincha Independiente, Pío, es humano o no es humano? No, lo que pasó ayer, porque Marco, ayer es se asqueroso. ponen a Es una pedir los vergüenza. puntos. Déjate de joder como mierda, Pío, vas a pedir los puntos. Se fueron a matar gente, bro. Hay gente que ha recibido palos, se ha lanzado de arriba. Le y pegaron pide a los un nene de puntos. 14 años. Y es una locura y no me entra en la cabeza cómo Conmebol se fija tanto en el racismo y se olvida de la seguridad en la cancha. Es que No puede ser. está bien, las pancartas, el fútbol es amor, estamos todos acá abrazados, intercalados de los perfecto, vale como mensaje, pero no pasa nada con eso solamente. No pasa nada con eso solamente. O sea, esto se repite y se viene repitiendo en cada cancha de Sudamérica. Y esto tiene que ver con una famosa expresión que ustedes son jóvenes, pero ya habrán escuchado. Sí. Hay que hacer sentir la localía. Pero acá, aparte, se da al revés, porque son los visitantes los que hacen algo. Y tiene que ver también con algo que no entiendo. ¿Cómo acá en Sudamérica vos le vas a dar, es lo mismo que en el clásico, vos le das la bandeja de arriba, la novena, a Olimpia, y abajo hay gente de Cerro. No tiene sentido. No tiene sentido. O al revés. ¿Y por qué no O tiene al la revés. malla de Y seguridad? esto ya había pasado. ¿Se La malla acuerdan de ustedes, Marco, Franco? Sí. En cancha de Rosario Central. ¿Cierto? Sí. ¿Se Claro. acuerdan que tiraban las vallas y le tiraban? Y sí, ahí abajo está. Ahí abajo está la gente. Agarra y pa, le tira ahí. Pero no puede ser. No puede ser. Hacen esas reuniones de seguridad. Y yo me pregunto, ¿de qué hablan? Claro, se ponen a tomar ¿De mate. qué hablan? Porque hay boludeces, hay detalles que uno dice, ¿acaso que no hubo una reunión? Acá, esto no tiene que ver con violencia, pero Sí. pasó desapercibido. Aquí hubo un partido en el que el árbitro, si hubiese tenido los cojones, y hubiese tenido si fuera otro equipo, le hubiese dicho a la gente de Libertad, señores, no comienza el partido hasta que ustedes traigan una camiseta de verdad y no un entrenamiento sin número, sin nombres, sin sponsors, una camiseta blanca, totalmente blanca, no se veía nada. El árbitro hubiese dicho eso, no se puede jugar con esta camiseta, vayan y traigan otra. Y se jugó. Entonces, hay cosas que uno dice, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, hay detalles acá partiendo de esa base. Y después, lo de los hinchas de Independiente. O sea, estos tipos, estos delincuentes, estos no tienen
patria, no tienen club, no tienen ideología. Estos son delincuentes. Son delincuentes acá en la Argentina y en cualquier parte. Acá, hace rato que los enfrentamientos no son Olimpia contra Cerro, por la franja y por... No, acá ya es la lucha por la merca. Y son enfrentamientos internos. Chancholigan contra la Barra de Luque, la 79 contra esta, Mafia Negra, Ultra Sur, de repente Guau se juntan, como el Comando, La Plaza, ya son luchas internas. Y los por la merca. Y los policías cómplices. Ellos están en la rosca. Todos están en la rosca, porque la rosca sigue. La rosca sigue hasta el más alto nivel en este país. El más alto nivel. Entonces, es todo hipocresía. Es todo hipocresía. Y yo le digo una cosa, presidente de Alejandro, porque yo tuve el honor de trabajar en la Conmebol bajo su presidencia. Inclusive tuve 4 presidentes, porque estuve en el final del doctor Leos, después Figueredo, Juan Ángel y usted, trabajando en lo mío, o sea, en periodismo, no para nadie en particular. O sea, yo le di de nuevo vida a una página que era una estafa, que era la página de internet de Conmebol. Entonces, y después tuve la oportunidad, gracias al respeto y a la forma en que fui tratado, de cubrir algo muy lindo como fue la Copa América en Estados Unidos. Dicho esto, presidente, utilice también la otra oreja, porque aquí está lleno de aduladores, dirigentes, presidentes, gente de todos los niveles, ¿verdad? Alejandro, qué bueno, Alejandro. Están los periodistas, ¿verdad? O sea, yo ya no estoy en la lista para los agasajos y compañía, pero están los que van a los agasajos y se pasan agradeciendo. Un saludo al presidente de la Conmebol, que siempre nos distingue, y así están en todas las radios. O sea, yo salí de esa lista justamente porque no estoy y no quiero estar en esa lista, porque yo quiero reservarme este derecho de decirle esto, por bien suyo, por bien del fútbol, porque necesitamos hacer algo de verdad. Y usted no puede estar... Fíjese lo que pasó el otro día en el aniversario del Olimpia. La decoración era la barra del 79, Mafia Negra, Ultra Sur, en el aniversario del club. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se combate la violencia y resulta que los tipos son los que ponen la música y todo ahí. Y entonces usted, aunque sea públicamente, presidente, no puede estar con esa barra, que sabemos que usted tiene mucho contacto con esa barra, porque es una barra, o son barras, que vienen de la época de don Osvaldo Domínguez. Entonces, todo es una hipocresía. Y acá, por eso decía el otro día, le hicieron a los de River, sopla aquí. Y todos los domingos entran acá, borrachos y drogados. Todos los domingos, todos los partidos. Entonces, es una hipocresía, queridos compañeros, y es una pena, pero nunca, o por lo menos, no sé si yo no recuerdo tanta violencia. Yo no recuerdo tanta violencia como la que Vos sabés que vi ayer. De este caso yo recuerdo el partido de Atlas, pero ahí sí, no, un montón de muertos. Eso fue una locura. Hubo un caso, no estoy Atlas recordando. Hace poco en Atlas, un partido Querétaro. de Atlas Querétaro fue. Lo más cercano que fue la represión policial en el partido de Colo-Colo, que Hubo cayó... un partido en donde pasó casi lo mismo, que fue el partido de... Bueno, pues este fue una catástrofe, ¿verdad? No, pero hay que fue videos... que pasó en Inglaterra. Sí. Pasó en Sí, no, Inglaterra. claro. Fue un partido del Liverpool. A ver si me pueden ayudar contra... Pero cuando eso fue la El matanza, escándalo. cuando Fue la murieron matanza, todos. sí. Pero ahí, eso fue por una avalancha Sí. de gente que tenía entrada y se había quedado afuera. O sea, pero esto que comienza, o sea, los primeros responsables son los de esa reunión de seguridad, entre comillas. ¿Cómo a nadie se le ocurre que si está un tipo arriba y está un tipo abajo, el de arriba le va a tirar cosas? Liverpool Juventus, exactamente, Fran. Pero es que fue ese partido y
te digo algo. No. A Liverpool se le suspendió 5 años de no participar en competencias internacionales. Es un momento- Y a Juventus se le dio 10, que después se le bajó. ¿Sabes lo que a así? 6. A Independiente hay que suspenderle toda la vida, boludo. No, para a mí los hay que dos. sa- A los dos. Estos dos, ¿sabes qué pasa No, ahora? los dos. Se los tiene que descalificar. Y Sí. puede pasar dos cosas. Es una locura lo que puedo decir. Que Guaraní juegue el cuarto de final contra Alianza Lima o que Alianza Lima se vaya directamente a semifinales. Va directamente No, a Alianza semifinales tiene a que ir la directo. Alianza. Alianza tiene que ir Yo directo. quería que vaya Guaraní. Acá. ¿Sabes lo que yo voy a decir? ¿Qué vas a decir? Tan machitos son y tan preocupados están cuando es el tema del racismo y los brasileros aprietan. Espero así como quieren y asustan con sanciones ejemplares para la gente que es racista, para la gente que evidentemente está mal el racismo y para toda la gente en la que Conmebol persigue, que es el racismo, así mismo como persigue el racismo, debería ponerse los pantalones la Conmebol y perseguir la violencia, como en este caso se dio. Espero, mínimo, una sanción de 5 años para los dos clubes. Yo quiero- Como mínimo. a los brasileros también, O nos boludo. vamos a convertir en... No, Que vienen a pedir Pero- justicia los brasileros. Déjense de romper la bola, boludo. Si hace 2 días atrás le cagaron a palo a los hinchas de Godoy Cruz y no dijeron Pero, nada. Ya pirona. compañeros, hay algo que no tiene que ver con la violencia. Me hizo acordar Franco lo de los... Pero sí con los brasileños. Ayer media hora se estuvo esperando el comienzo del partido de Inter Inter, sí. por los papelitos. Sí. Por los papelitos. Y una imagen que recorre recorre el mundo entero. Cara duriña. Es la de limpiando la cancha, tratando de sacarlo con rastrillos, con esa aspiradora Sí. barra sopladora. Sí. Después trajeron redes Sí, para sacar. sacar papelitos. O sea, una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, no se están haciendo bien las cosas y el doble discurso es muy peligroso. 100%. El doble discurso es muy peligroso. Porque yo a vos te digo, ¿sabes qué? Y ahora tal. Pero te digo, tranquilo, man. Tranquilo ahí. Entonces, eso pasa aquí con nosotros, eso sale pasa la aquí a nivel información. local. De José Tomás Fernández, dice, de Conmebol me apuntan que Independiente y la U serían eliminados de la Copa Sudamericana 2025. Multas altas para ambos. Sus próximos 8 partidos serían sin público. Prohibición de jugar torneos internacionales 2026. Sería Solo un año. castigo máximo, pero hoy no tiene asidero. Para mí le sacaron muy barata. Para mí también la sacaron. No La puede ser sacaron una- muy la sacaron barata. no puede- muy barata. por empezar, la de 2025 ya está terminando, pero igual solamente el 26 es poco, o sea, no hay sanciones, pero aparte de las sanciones institucionales, tiene que haber sanciones personales. Tiene que haber sanciones personales. Ese tipo al que se lo ve en la imagen con el palo pegando a una persona que está en el piso. Ah, una criatura, sí. Ese tipo tiene que ser encarcelado. Tenemos un hincha de, Tenemos un hincha de la de la Universidad U. de Chile. Tenemos un hincha de la U. ¿Cómo Sí, te que va? hoy viene de doble D. Hoy viene Sí. totalmente. Acércate al micrófono, mi querido. A ver. Puedes tirarlo más, ¿eh? Puedes tirarlo. A ver. Bueno, mi querido Sí, Gaspar, más que Ahí nadie, estamos. vos, hincha de la U, estás viendo y sintiendo todo lo que ocurrió ayer, un hecho bochornoso ante Independiente. ¿Cómo se vivió desde ese punto? A ver. Bueno. Buenos días primero que todo. Tranquilo. ¿Cómo Sí, están? sí. Sí. A ver, no es primera vez que sucede algo así. Mucho menos con la hinchada de la U. Pero lo que sucedió ayer ya fue la gota que rebasó el vaso, por así Ujú. decirlo. No justifico nada, obviamente. Pero también es cierto que este pique, por así Ujú. decirlo, empezó antes, cuando hinchas de Independiente fueron al hotel de la U
a lanzar fuegos artificiales durante la concentración. Ya empezó todo mal. Después... O sea que ya hinchas de Independiente fueron hasta el hotel Sí. de los jugadores de la U. Hay imágenes también, tengo ahí un par de videos. Perfecto, eso Bueno, vamos a mostrarlo, tranquilo. Y luego de esto, ¿cómo sigue? ¿Se va la barra obviamente picada por eso? Sí, o sea, creo que eran 2000 hinchas de la U los que habían, y eran como 50 los que participaron, pero una cosa no quita la otra. Hay como 15 heridos. Hace un par de horas confirmaron otro muerto. Ah, hay muertos. ¿Hay muertos? Hay muertos. Sí. Está confirmado que hay muertos, Hay muertos. después de lo que ocurrió ayer. Sí, luego el que cayó del segundo piso no ha muerto, de milagro, pero está muy complicado. Muy Está complicado. en situación crítica. Realmente la Sí. imagen ayer era Eh, muy fuerte, bol. Era muy Realmente, fuerte. yo sinceramente estaba viendo muchos portales digitales que decían que no había muertos aún. Pero ahora ya... Vos De mismo los que me lo habían estás llegado al confirmando. aeropuerto, había 2 en situación crítica porque habían sido operados de la cabeza. Yo digo nomás esto con respecto a lo que dice Gaspar. Todo Sí. esto ya se sabe. Y esta es la parte sucia, por eso digo lo de hacer sentir la localía. Hacer sentir la localía es esta imbecilidad, esta pelotudez de que prácticamente cuando llega el avión del equipo ya le estás tirando piedra. Sí. Después le seguía el ómnibus. Después te vas al hotel. Antes metían putas al hotel. O sea, de todo. ¿Ok? Esto es Guaú, hacer sentir la localía. Y lo de tirar bombas frente al hotel pasa en todos los países. Claro. O sea, no es que los de la U de Chile, estimado Gaspar, se fueron enojados por esto que pasó. Estos tipos vienen, porque además vienen armados y además meten botellas de vidrio. Sí. O sea, esto no Cuchillos tiene también nada que había. ver Cuchillos, con claro. que empezó. Sí, No, también la cuchillos. otra vez luego que me dijo esto. No, esto es global, por eso digo. O sea, estos hijos de puta no tienen patria, no tienen ideología, Son no tienen delincuentes, camiseta, son no tienen delincuentes. nada. Son delincuentes. Son delincuentes y están, repito, esto está en la merca. Esto está financiado estos tipos están en sus respectivos países financiados por grupos grandes. Por eso son intocables. O sea, ¿cómo puede ser que estén todos los domingos en la cancha? Acá tenemos una sanción de un tribunal fantástico. ¿Qué carajo estudiaron ustedes? Derecho que estudiaron, que le suspenden a tipos, a delincuentes y dicen, no van a poder estar en gradería. Pasen la platea. Están locos, pero, o nos toman por pelotudos a todos. No puede ser, pero pasa. Van a estar otra vez en el siguiente partido, van a estar en el otro, son siempre los mismos, son los que acaparan las fiestas de aniversario de los clubes. Claro. Entonces esto es global y no es una cuestión de hoy, no, es de todo lo que pasa en el Brasil. En el Brasil le quedan a patada la policía y todo. Entonces, lo más triste que va a poder llegar a pasar, y ojo que ya llevamos, don Alejandro, presidente Alejandro Domínguez, ojo que ya tenemos una mancha enorme en Sudamérica, que es la de haber jugado la final de la Libertadores en Europa. Sí. ¿Verdad? O sea, creemos en grande y somos grandes porque el fútbol sudamericano ha tenido jugadores extraordinarios, pero queremos europeizarnos y sin embargo en lo elemental nos sigue faltando. El otro día había un partido donde la pelota no corría, donde la pelota no movía. no rodaba, ¿verdad? Y sin embargo se juega porque y no están bien. No están bien esas cosas. No Quisiera están hacerte bien. una pregunta, Gaspar. El tema de... Bueno, acá está muy normalizada la violencia entre barras, muy normalizado ya, lamentablemente, el tema de la violencia en cancha. ¿Cómo es en Chile? ¿Cómo el tema de las barras? ¿Es lo mismo? ¿Pasa igual que en todos lados? ¿Es un poco más tranquilo? ¿Esto pasa todos los fines de semana?
Ya. A ver, principalmente es lo de la U y lo del Colo, al ser los más populares. Después los equipos de mitad de tabla, más de ciudades afuera, no son tan problemáticas en sí. No quita que no ocurre, pero no es tan masivo ni tampoco se hace tan popular por Por la cantidad de gente. que mueve. Ajá. Pero sí, entre la U y el Colo es algo lamentablemente muy común y que no es ni primera, ni segunda, ni cuarta, ni quinta vez que sucede. Aquí yo creo que hay, Franco, también algo que tendríamos que tener en cuenta como algo más para poner en la balanza. El nombre del club. O sea, Universidad de Chile. Ya. No es algo que, o sea, no es por tal cosa. No es por Yui. Igual, el club con la universidad en sí ya hace muchos Ok, años que están separados. ok, pero Pero representan. Pero sigue siendo, claro, exacto. Todo tiene el nombre todavía. Muchachos, de la acaba Casa de ser Estudio. eliminado Independiente. Acaba de ser eliminado, esto para el clip rápido. Acaba de ser eliminado Independiente. Hasta Sí. ahora solamente Independiente ha sido Eso eliminado. es lo que quería comentar también, que estaba viendo, hace como 2 horas más o menos fue que vi, estaba solo esa posibilidad, más que nada por el tema de la localía, el tema de la seguridad y que todo fue muy mal hecho por la policía, por la dirigencia y de paso sumarle que la U estaba ganando. Entonces también tenía así como esa pequeña chance de clasificar por eso. Igual no se sabe todavía la Información- sanción para la U que solamente va a recibir La alguna. información la confirma Conmebol, señoras y señores, lo ha determinado. Independiente eliminado de la Picana, esto es lo que se sabe. Hasta el momento sí salió y se determinó algunas sanciones para los dos equipos, pero ahora lo que se sabe en cuanto al torneo, en los que los dos están involucrados, que estamos hablando de la Copa Sudamericana, el rojo ya ha sido eliminado. Ha sido eliminado. Pero yo quiero continuar hablando del tema, porque a este presidente hay que hablarle y llevarle a algún psicólogo, que alguien lo atienda, No le porque pasa para eso. salir a decir no, que nosotros fuimos perjudicados. Rompieron los baños. Habla y prioriza sus instalaciones, sus baños, butacas, lo que quieras, por sobre la vida e integridad de las personas. Sí. ¿Qué es esto? Esto es fútbol, muchachos. Y la pelota terminó manchada por causa de unos inadaptados. De ambos lados. De ambos lados. De La U ambos de lados. Chile, Obvio. la U de Chile e Independiente. por eso les decía yo, no llegué a concluir, ahora concluyo, a veces las neuronas se van hacia otro lado. Cuando surge esta idea o esta decisión de Cerro y de Olimpia, de jugar cada uno en su cancha, entonces, y ya pasó lo que pasó, le daban la Petengil a los de Olimpia, al día siguiente, baños rotos, esto roto, las butacas acá. Jugaba Olimpia en para uno, partiendo del horrible palco, entre comillas, que había hecho Trovato, que era una vergüenza, no para la gente de Cerro, sino para todos los presidentes que iban a para uno. Entonces, los de Cerro también rompían los baños, rompían todos. Entonces, ¿qué había dicho yo? A mí me encantan que Boca juegue en el Monumental y que River juegue en la Bombonera. Son Ojo dos que- partidos. Perdón, Ah, Robert, bueno, querido, dale, porque dale. hay un comunicado de Conmebol justamente: Independiente y U de Chile están descalificados de la Sudamericana 2025. Perfecto. Ambos no podrán jugar torneos internacionales hasta 2028. Muy bien. El Estadio Libertadores de América está inhabilitado por Conmebol por tiempo indeterminado y Alianza Lima avanza a semifinales. Esto es lo que acaba de informar la Muy Conmebol. bien. Señoras y señores, por fin Conmebol, por fin, No, está fin. bien. Porque estos inadaptados no pueden ingresar a la cancha y no están hasta 2028. Ahora tienen que empezar a tallar
la justicia de cada uno de los países para identificar. Acá hay asesinatos. Sí. Asesinatos e intentos de asesinato. Y termino lo que decía. ¿Saben qué puede pasar acá? Algo que en su momento, cuando se dio esto, yo dije, que se juegue ya en para uno, Coque, solamente con gente de Olimpia. Y que se juegue en la olla solamente con gente de Cerro. Sacar los visitantes. Y entonces ya no evitamos también todos esos movimientos y todo eso que le cuesta tan caro al ciudadano paraguayo, que es el que paga, que la montada, que helicóptero, que drones, que submarinos. No, Cerritas juegan en la olla, Olimpistas juegan ahora en el estadio que sea, pero en su momento en para uno. Entonces, ¿saben qué puede pasar, compañeros? Sí. ¿Qué va a ser lo triste? Que ya no vaya gente de un país a otro. ¿Ok? Entonces, acá Cerro Estudiantes, solamente gente de Cerro. La revancha en La Plata y solamente gente de Estudiantes. O sea, se podría llegar a eso, porque si no se toman medidas contra las personas, está perfecto lo que hizo la Conmebol, le corresponde la sanción institucional. Ahora tienen que entrar las sanciones, tienen que entrar las sanciones individuales, porque hay muchas imágenes en donde se identifica plenamente a las personas. Entonces, partiendo de esa base, se tiene que comenzar a erradicar de verdad. Y hoy, Marco, Franquito, Coqui, aquí pregunto, contra Ecuador, ¿van a estar las barras en la cabecera? ¿Van a estar las barras en cada una Sí en o su sí van a cabecera? estar. Sí. Y bueno, entonces hablemos nomás de, qué sé yo, de pelo pincho y cachirula. Dice Franco, Cerro debe ir. Ahí está, justamente actualizado Conmebol Sudamericana 2025. El camino a la definición. Cuartos de final, ya vemos a Alianza Lima, que pasa Pasa a semis. pasa semis. directamente a Fluminense se va a estar enfrentando a Fluminense. Bolívar. No. y No, queda- espera, no. No. no, perfecto. Son cuartos Está bien, recién. falta cuartos. Sí. Alianza Lima ya no jugará cuartos. Alianza Lima espera. Espera entre el por- ganador de Fluminense y el ganador de Fluminense o Lanús o Central Córdoba. Exacto. Ese es el posible rival de Por el Alianza otro Lima lado, en Bolívar semifinal. ya pasó. Falta Atlético Mineiro, Godoy Cruz y los otros dos partidos justamente por jugarse. Y bueno, señores, ha llegado el final del programa. Gorosito en una semifinal. Gorosito, una vez más. Sí. Tremendo. Tremendo. Robert, querido, gracias. Enérgico programa como siempre. Hasta la próxima. Dale, vemos, señor. muchachos. Nos Chao. vemos esta noche a las 7. Chao, chao.